Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo podcast con la profe Viviana Gómez. Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que abordamos rápidamente en la clase pasada. Este tema fue las narrativas cantadas. Siendo así chicos, en torno al concepto de narrativa musical o narrativa cantada hay muy pocos estudios que relacionen y vinculen la música como narrativa literaria, pese a que se creía que la música no cumplía con los componentes narratológicos básicos que eran trama, agencia, rol del narrador, entre otros. Por lo tanto, el argumento clásico sostenía que si la música no es capaz de suscitar ese discurso verbal, no puede ser narrativa. Esta idea se establece con base en las composiciones musicales carentes de contenido verbal, en el que solo existía un gesto simbólico o un gesto instrumental. No obstante, chicos, con el pasar del tiempo se demostró que la música contenía características narrativas que posteriormente fueron estudiadas para así determinar que existe la narrativa musical. Esta concepción tuvo inicio desde el momento en que la música era netamente instrumental y posteriormente con la introducción de un narrador o con la introducción de una voz, pues se confirmó que se puede determinar que la música es una narrativa. De ahí, chicos, autores como Lawrence Kramer, Susan McClary o Fred Everett, entre otros, instauran que la música es narrativa e incluso que podría ser discurso, gracias a tres características principales de la narración que se encuentran en la música. Estas son, chicos, la voz narrativa del compositor, quien es la persona que se convierte en el emisor, la trama ajustada al contexto y la cultura, y posteriormente la articulación del tiempo. Entonces, chicos, en primer lugar, la voz narrativa se reconoce como el sujeto que narra la trama. Al aplicar la voz narrativa a la música, Kramer la define como la voz del compositor y señala que esta es como un cruce de retórica e historia, como una estrategia destinada a humanizar la actividad impersonal que escuchamos en la música, y mediante esta estrategia se excluyen las voces del otro, las voces que no corresponden a la autoridad del compositor. Kramer, 2003. De tal forma, chicos, que la voz del compositor es la principal voz narrativa debido a que es la voz que se encarga de relatar la trama, siendo esta su propia composición musical. Entonces, chicos, a partir de la voz del compositor se reconoce la existencia de una trama. La trama es la construcción de hechos que siguen un mismo hilo conductor con el fin de representar un evento o un suceso, dándole así un inicio y un fin al mismo. En cuanto a la música, chicos, la narrativa se halla en el momento en que el oyente logra reconocer un hilo narrador que asocia a un conocimiento de base relacionado con su contexto o su cultura. En general, toda composición musical, chicos, logra de alguna forma relatar parte de la historia contextual del oyente. Por otra parte, chicos, la narración musical se desenvuelve dentro de un tiempo en específico, que le da un orden cronológico a la trama. Por un lado, esta característica es la que permite que haya un inicio y un fin en toda narración. Por otro lado, la articulación del tiempo presenta una estructura doble de tiempo que se reconoce en el tiempo mismo de lo que se relata y en el tiempo en que éste es narrado o escuchado. Esto, chicos, teniendo en cuenta que las narrativas musicales tienen un tiempo que es en el momento en que se graba o se compone como tal dicha narrativa, y otro que es el momento en el que dicho discurso es expuesto o es escuchado ante la humanidad. Esta estructuración, chicos, del tiempo evoca que el oyente reconstruya el suceso que se está narrando y lo experimente de alguna u otra forma. Eso quiere decir, chicos, que siempre que nosotros escuchamos una narrativa musical o una narrativa cantada, siempre tratamos de evocar o reconstruir el suceso que estamos escuchando, el suceso que el emisor se encuentra narrando. Estas, chicos, podrían ser las tensiones entre el tiempo del relato, el tiempo narrado, y el tiempo del discurso, que es el tiempo de narrar. Estos podrían ser los resultados de ajustes y desajustes temporales, sincronías y asincronías que proyectan una experiencia de ficción del tiempo. Esta experiencia de ficción del tiempo es una característica de la narración que se halla dentro de la música. Por eso se puede reconocer la existencia de la narrativa cantada o la narrativa musical.
En suma, chicos, la unión de estas tres características converge con la idea de que la música es una narrativa. La concepción de la voz del compositor como sujeto que ejecuta la narración, la trama como una serie de sucesos que se encaminan bajo el mismo hilo conductor que se reconoce bajo un contexto o una cultura, y finalmente la estructura de tiempo que permite una experiencia ficcional en la que se enmarca en primera instancia el tiempo del relato que se narra y el tiempo en el que este es narrado, hacen que la narrativa musical exista y se enmarque en cualquier caso de música en particular. Por esto, chicos, la narrativa de Rubén Blades es un tipo de discurso que se ubica dentro de la narrativa musical, ya que en sus composiciones se rescata la voz narrativa del compositor, la trama ajustada al contexto y la cultura, y finalmente la articulación del tiempo. Dicho esto, existe un emisor de narrativas cantadas bastante conocido por su estilo, conocido como la salsa intelectual. Este sujeto o este emisor de este discurso es Rubén Blades. De acuerdo con CMTV, Rubén Blades, apellido de Luna, nació el 16 de julio de 1948. Es un cantautor, músico, actor, abogado y político panameño que desarrolló la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. Como bien lo mencioné anteriormente, chicos, su estilo ha sido calificado como salsa intelectual, ya que sus discursos cantados están llenos de críticas hacia los diferentes abusos de poder, especialmente en las dictaduras militares, tanto de Panamá como de toda Latinoamérica. Blades, chicos, siempre se ha caracterizado por participar activamente en la política. De hecho, en 1994 participó en las elecciones presidenciales de su país, en las que quedó en tercer lugar, con el 20% de los votos, de entre más de una decena de candidatos. Actualmente participa en el gobierno de su país como ministro de Turismo. Rubén Blades vivió en Panamá las épocas de dictadura militar, tanto de Omar Torrijos entre 1968 y 1981, como del famoso Manuel Antonio Noriega entre 1981 y 1989. Dicho esto, chicos, vamos a abordar las narrativas cantadas de Rubén Blades como forma de discurso para continuar con nuestras sesiones acerca del análisis crítico del discurso, en este caso de narrativas cantadas, y ver, chicos, de qué forma esto fortalece la competencia argumentativa. No siendo más, chicos, espero que hayan disfrutado de este podcast y por favor, como ya deben de saber, por favor tomen apuntes sobre la información que les acabé de mencionar, y también por favor tomen apuntes de las dudas que tengan para posteriormente abordarlas en clase. Les agradezco por su atención, chicos, y espero que pasen un excelente día. Chao, chao.